A finales de diciembre de 2015, FO Liszt organizó en la Ciudad de México una conferencia denominada Etanol Latinoamericano, en la que invitaron a diversos ponentes y especialistas de México y del extranjero para hablar de las perspectivas del mercado del etanol, tanto en México, Latinoamérica y a nivel global. Uno de los ponentes destacados fue el ingeniero Manuel Enríquez Poy, que es director general del Grupo Azucarero Motzorongo, académico y especialista en el tema de la agroindustria de la caña de azúcar. Le pedimos que nos diera un panorama de la agroindustria, mencionando los temas que comentó durante la conferencia de FO Liszt, esto para que los lectores y suscriptores de Safranet tuvieran a la mano este importante punto de vista e información. Manuel, haznos el favor de platicarnos a Safranet y a sus suscriptores tu visión de la agroindustria, del estado actual, los retos, las oportunidades, las alternativas de diversificación, en qué productos se pueden dar, a qué costos, en fin, ¿estará la agroindustria mexicana en posibilidades de entrar a la generación de energía renovable y a la producción de biocombustibles? Te comento, Manuel, que por la diversidad de temas que vamos a tocar, vamos a dividir esta plática en dos partes. Por tanto, esta es la primera parte. Manuel, por favor, inicia la plática. Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, bienvenidos. Obviamente el trabajo en sí eh, procura dar una síntesis de algunos aspectos que se han desarrollado en torno a la diversificación de la caña de azúcar en México desde el punto de vista histórico y con cierta actualidad en algunos temas en particular. De ahí la importancia incluso del propio título, o sea, impulsando el crecimiento, el potencial de la caña de azúcar en la cadena de valor. Obviamente México se ha caracterizado por ser curiosamente uno de los países donde más desarrollo ha tenido las opciones de diversificación para el sector de la caña de azúcar, pero lamentablemente han ido una a una cancelándose y hoy tenemos un escenario donde es muy prometedor, pero lamentablemente no se ha desarrollado como quisiera. Y lo importante de esto, cuando menos el fundamento de la ponencia, estriba en tratar de hacer un análisis, un diagnóstico de por qué los proyectos han fracasado. En muchos casos, otros han sido exitosos, pero realmente la inmensa mayoría no ha cristalizado, no ha cuajado, como se dice, en la práctica. De hecho, pues con la posibilidad de poder continuar diciendo temas que ya se han tratado mucho. El sector de la agroindustria de la caña de azúcar en México pues permea en una gran capa de la población nacional. Se habla de hasta 2 millones de personas en las cadenas de valor que se van integrando. La producción se realiza en 15 estados de la República y la producción también oscila alrededor de los 6 millones. Tuvimos una zafra muy cercana a los 7, fue una excepción y fue bajo circunstancias muy particulares, donde los precios en los mercados mundiales se detonaron al alza, pero pues después se tuvo que otra vez normalizar la actividad de la producción. Evidentemente todo arranca en el campo y en el campo es donde surgen los problemas y las soluciones. El cultivo de la caña no es en sí un cultivo que deteriora el medio ambiente o el propio suelo, son las prácticas las que se realizan no muchas veces en las mejores condiciones, las que pudieran considerarse como para atentar en contra de la sustentabilidad del propio cultivo. Obviamente que la biomasa cañera no solamente debe enfocarse al aspecto de la producción de azúcar per se, sino también el aprovechamiento de todos los productos principales, incluso los esquilmos que quedan en el propio campo. Dentro de esto hay dos opciones. Lamentablemente se ha seguido por la fácil de quemar la requema en el campo, la famosa rosa. Esto es algo dañino para el propio suelo. Entonces aquí hay dos vertientes, dos opciones. La primera es reincorporarlo dentro del suelo como materia orgánica para beneficiar y restituir lo que año con año se está quitando y la afectación que se tiene con la quema. Y por otro lado la opción también potencial de poder aprovechar eso como un combustible
mezclado con el propio bagazo, o sea, el residuo fibroso después de la extracción de jugo en los molinos. El potencial de la caña es muy amplio. Tenemos, como se dice, pensando en una producción de 60 millones de toneladas aproximadamente, aunque ha estado oscilando entre 52 y 54, con opciones de acercarse a esta cifra, en esa zafra mayor que se tuvo. Obviamente la producción de azúcar, como mencionamos, puede oscilar entre 6 y 7 millones ya medidos fundamentalmente. La producción de mieles puede fluctuar entre 1.7 y 2.1 millones de toneladas, mieles finales. Y la producción de cachaza pues va a depender mucho también, o sea, los lodos del proceso. Dependerá mucho de las características de la cosecha, las condiciones climatológicas. Por ejemplo, en esta misma zafra que está corriendo, hemos confrontado problemas serios de clima que nos llevan a una situación de incorporación de materia extraña, fundamentalmente tierra, que habrá de separar dentro del proceso antes de que afecte mayormente la producción y la productividad del ingenio. También tenemos un producto importantísimo que se desmerece muchas veces, que es el agua. Hay que entender que la caña es un ser vivo, y como ser vivo, un 70% cuando menos de su masa es agua. De cómo reutilicemos, reaprovechemos y tratemos esa agua dependerá mucho si el cultivo es un cultivo viable desde el punto de vista ecológico o un cultivo altamente contaminante. Aquí son temas que se han tratado mucho y que se ha satanizado el propio sector azucarero, aunque no menos cierto es que se han hecho trabajos importantísimos en los ingenios para evitar esto o reducirlo o paliarlo, como quiera verse desde el punto de vista. Y una opción importante, y precisamente dentro del contexto de la conferencia que se dio, del seminario de Folich, es que ante un escenario en el cual los precios del azúcar son inciertos y tenemos fluctuaciones muy fuertes para arriba y para abajo, una opción y una característica importante que tiene la caña o el sector azucarero es la posibilidad de dejar de producir azúcar sin afectar la caña, destinando materiales intermedios, por ejemplo, mieles ricas. Concretamente aquí planteamos el caso de la miel B, que es una alternativa, una fuente de carbono importantísima para industrias de fermentación, verbigracia y el alcohol, pudiera ser uno de ellos, el etanol, donde pudiera utilizarse este material intermedio como un regulador de la oferta y demanda de azúcar para evitar la exportación a mercados que no restituyen el costo alto de producción que desafortunadamente tenemos en nuestro país. Entonces la miel B se abre con un potencial importante. Para simplemente dar una idea, orden de magnitud, la producción equivalente a una molienda de 60 millones de toneladas puede superar fácilmente los 3 millones de toneladas métricas de mieles intermedias, miel B, sin llegar a la miel A, que también sería una opción importante. Y esto equivaldría a una producción de más de 1.000 millones de litros de alcohol, que ya estaríamos en una situación ya de poder participar en un evento de aplicación, de inserción del sector azucarero dentro de un programa energético de biocombustibles como tal. En cuanto a la diversificación productiva, aquí nosotros tratamos de dar una idea de lo que se ha hecho con la caña. Hay que recordar y reconocer que México jugó un rol importantísimo a nivel internacional. Tal vez fue el primer productor, si mal no recuerdo, de celulosa a partir de bagazo de caña, donde existía un número importante de plantas industriales, donde el esquema era a través de una permuta energética, en la cual las industrias papeleras le entregaban al ingenio una cantidad determinada de petróleo, si mal no recuerdo, oscilaba alrededor de 374 litros por tonelada de fibra apta y seca, más una prima en dinero. Todo esto jugó un rol importantísimo, repito, aunque los ingenios presentaban un desbalance energético importante y muchas veces no era suficiente ese intercambio energético, o sea, el petróleo más dinero convertido en petróleo, para compensar la demanda energética del ingenio. En su momento, repito, jugó un rol importante para el sector papelero, en el cual de esta manera se evitaba o se reducía grandemente la importación de pulpas que venían del extranjero e incluso de la deforestación provocada por la utilización de coníferas y plantas para producir papel. Ahora, lamentablemente, con el incremento que se tuvo en los precios del petróleo, este proyecto se fue cancelando uno a uno y
Desafortunadamente, repito, porque México cuenta con una patente importantísima para producir celulosa a partir de bagazo de caña de un mexicano. Y entonces hoy en día, pues, salvo un intento que está en que arranca y no arranca en Veracruz, en Escamela, Orizaba, lamentablemente no se ha podido cristalizar esta posibilidad. Aunque aquí también se abre una alternativa importante, no podemos dejarla de lado, que los ingenios, precisamente, al dejar de vender el bagazo, tuvieron que optimizar sus esquemas de combustión y los balances termoenergéticos dentro de la fábrica con el fin de evitar que se consumieran combustibles alternos o complementarios, como el combustóleo en su momento. Esto orilló, y prácticamente las estadísticas nos muestran que hoy en día una gran cantidad de ingenios literalmente han dejado de consumir otro tipo de combustible que no sea el bagazo. El sector azucarero tiene que ser autosuficiente con base exclusivamente en su bagazo. ¿De qué manera? Buscando esquemas termoenergéticos, termodinámicos elevados que aseguren que el consumo con el propio consumo del bagazo como combustible sea autosuficiente energéticamente hablando. Ok, es un tema importante que también se trató en el propio tema como particular. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que orillaron a la eliminación prácticamente del proyecto productivo de producir celulosa a partir de bagazo de caña? Factores internos y factores externos. Factores internos al sector azucarero, ¿cuáles fueron? Precisamente ese de que el ingenio, al ser más eficiente, pues automáticamente tenía menos, iba dejando de tener excedentes de bagazo por la sustitución por combustóleo. Segundo, que también para obtener una mayor extracción del jugo, se ha ido perfeccionando y mejorando los diseños de las cuchillas picadoras de caña, las desfibradoras, y entonces el tamaño de la partícula, o sea, la fibra, se iba reduciendo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa como ingenios es producir azúcar como producto principal. Y en su momento el bagazo, pues de alguna manera era un subproducto, un coproducto del sector. Esto les fue afectando a la industria papelera. ¿Por qué? Por la consistencia de la celulosa. Entonces ese fue uno de los problemas internos. Ahora, desde el punto de vista externos, también hay que entender que en aquel entonces hubo un incremento súbito al precio del petróleo y las papeleras literalmente no les convenía seguir con el esquema de trueque, de decir, te doy petróleo más dinero, porque no les daba en la ecuación. Ok, hoy en día precisamente ya se empieza a presentar un problema, otra vez parecido, pero inverso. Es decir, ante la eficiencia, el aumento de eficiencia de las fábricas de azucareras, están generándose excedentes de bagazo. Entonces esos excedentes de bagazo se tornan en un problema, porque hay que desalojarlos. Entonces, en tanto no se tenga un destino para el bagazo excedente, se va a tener problemas incluso de contaminación. Entonces es ahí donde tendríamos que empezar a replantear proyectos tales como retomar la producción de celulosa hasta partir de esos excedentes, en la medida en que va incrementándose, porque al incrementarse y ser un excedente, el precio se puede tornar como un precio marginal, y puede ser interesante para las partes. O sea, te vendo lo que me sobra y tú me pagas lo que necesitas como materia prima. ¿Qué pasa en cuanto al aprovechamiento de las mieles? Aquí tenemos una gran dispersión de opciones que se han dado en el pasado, que se tuvieron en el pasado, y que, bueno, muchas de ellas lamentablemente no siguieron adelante por X circunstancias. Puedo mencionar un caso muy importante en la producción de aminoácidos, concretamente levodoralicina, glutamato monosódico, triptofano, etcétera, una planta en el estado de Veracruz, que en su momento era una gran consumidora de mieles finales, o sea, de melazas, que enriquecían el caldo de cultivo para su bacteria que se utilizaban, comprando azúcar importada. Azúcar importada que venía bajo el régimen PITEX de entonces, hoy se ha cambiado por el régimen IMEX. Entonces, esta empresa en particular tuvo una experiencia muy, muy buena, creo yo, muy productiva para las partes, con el Grupo Mozolongo en su momento, donde se sustituyó la importación de azúcar precisamente con la venta de mieles intermedias. Esta miel intermedia, por ejemplo, miel B, se puede considerar, dependiendo de la pureza que tenga, que si se sigue procesando, puede dar aproximadamente un 17-18% de producción de azúcar y el resto de miel final. De no hacerse, se vende, se deja de producir ese azúcar y automáticamente se contribuye a despresurizar
la oferta, la sobreoferta de azúcar que de hace muchos años, afortunadamente por un lado, tiene el sector azucarero mexicano, pero desafortunadamente hay que exportar a mercados, un mercado que precisamente hace menos de un año sufrió un gran embate, un gran golpe, cancelando de facto el Tratado de Libre Comercio en el renglón de azúcar, al fijársele a nuestro país una cuota para la importación de azúcar mexicana a los Estados Unidos. Y al tener que mandar a mercado mundial, un mercado por lo general con un precio en este momento casi la mitad del precio del mercado Telecán, en el cual realmente no es productiva, no es provechosa por el alto costo de producción que reconocemos que tiene nuestro país en ese sentido. Por otro lado, también hay algunos ensayos en la producción de enzimas, por ejemplo, Invertasa, también reutilizada en el propio sector. Importante también ha sido el sector levadurero, o sea, levadura para panificación, que ese sí ha prosperado y el extremo de que hoy en día es el mayor consumidor desde el punto de vista industrial de mieles, a no ser la comparación que hay que va creciendo con la producción de alcohol etílico y en su momento de etanol como se plantea hoy en día. Esos son algunos intentos que ha tenido, alimento para ganado, también como integrado con bagazo, urea y otros vitaminas, minerales y demás, que han sido proyectos específicos, ¿no? Bueno, hablando de alcohol, que era el tema fundamental de la conferencia, desafortunadamente aquí tenemos que hablar también de las experiencias. México llegó a producir 110 millones de litros de alcohol en aproximadamente 30 destilerías hace muchos años, mismas que fueron cancelándose una a una, por problemas fundamentalmente de contaminación, laborales, políticos, de diversa índole. Entonces, hoy en día la producción de alcohol en ingenios realmente anda oscilando alrededor de unos 30 millones de litros, aunque las estadísticas denotan una cantidad menor, porque un ingenio en Veracruz no lo reporta como producción, sino lo reporta como maquila y demás, pero para efectos prácticos estaremos hablando alrededor de 20 y tantos, 30 millones de litros de alcohol. Lo importante y lo interesante aquí, y paradójico, es que se han instalado varias destilerías en Veracruz y en otras zonas que están utilizando caña para producir precisamente alcohol. Primeramente lo hicieron exclusivamente tomando las melazas como materia prima y teniendo que utilizar un combustible fósil, lo cual era una aberración desde el punto de vista ecológico. Hoy en día algunas de estas plantas ya literalmente han instalado sistemas de molienda, en un caso molinos convencionales, en otro caso conocido un difusor, y están utilizando una mezcla, por un lado jugo de caña y por otro lado mieles como tal. Entonces esto abre una alternativa importante y la oferta de alcohol etílico y o etanol, entendiendo el etanol como alcohol carburante, alcohol anhidro, 99.7 de Ilusac por decirlo. Esto pues obviamente es una oferta importante, aunque también va a depender mucho de la interacción que se pueda tener con el campo, porque no solamente es decir voy a montar la destilería, voy a tener eso, sino también tengo el problema de la caña. Y aquí es donde se entra en una problemática muy particular que de hecho ha hecho inviable el proyecto de la obtención de alcohol a partir de caña de azúcar, que es el alto valor comercial de la caña. Estamos hablando que hoy en día, a pesar de fluctuaciones de precio y todo, el precio de la caña anda oscilando alrededor de $35. Si en un momento llegó a tener $55 en el boom ese que se tuvo. Si lo comparamos con países centroamericanos o el mismo Brasil, estamos hablando de que hay una diferencia cuando menos de $10 por tonelada, lo cual hace de suyo pues improcedente la producción de alcohol hoy bajo las condiciones actuales. Entonces, eso es un tema que hay que estudiar mucho porque una de las alternativas que precisamente nosotros hemos planteado, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, es precisamente utilizar, repito, las mieles intermedias, concretamente miel B, las mieles de segundas, como materia prima para la producción de alcohol en las diferentes calidades que se requiera. ¿Esto por qué? Porque es una manera de regular el mercado. Y lo más bonito del tema es que no requiere inversión. En todo caso, aumentar la capacidad de almacenamiento y también la posibilidad de ofertar hacia otras industrias, por ejemplo, la misma de levaduras para panificación o alimentos, lo que sea, un producto de mayor calidad que reduzca el impacto ambiental. Todos sabemos que la producción de alcohol es altamente contaminante por la generación de vinazas, aunque se ha ido explorando, es otro tema interesante. Aquí señalo yo trabajos que realizó el Politécnico, Sinvestap,
sobre la reutilización de vinazas para disolver melasas y evitar la carga contaminante. Aunque son temas que, bueno, la propia tecnología, en la misma conferencia se presentó, de que se han ido reduciendo de 10-1, a lo mejor a 3-1, la producción de vinazas por cada litro de alcohol que se producía. Esto es interesante porque si queremos realmente detonar un proyecto de etanol, necesitamos, como se dice literal y vulgarmente, tomar el toro por los cuernos, sentarse con el sector cañero y tratar de establecer las condiciones de un precio diferenciado para uno y otro. Pero un precio no diferenciado, porque nadie le va a convenir, a un cañero no le va a convenir que se produzca alcohol con una caña de menor precio. Tiene que ser algo a nivel nacional donde realmente se utilice el esquema de reducir la producción de azúcar para no tener que exportar, perdiendo muchas veces, ¿a cambio de qué? De que se tenga un precio mesurado, un cóctel de precios donde se rija un poquito, aquí no hay que experimentar mucho, un poco lo que hace Brasil, dependiendo de lo que, claro, con las salvedades del caso brasileño, que es diferente totalmente al nuestro. México es atípico en el sector cañero, pero independientemente creo que se pueden encontrar soluciones de este tipo, en las cuales se pueda ofrecer materias primas dentro de una mezcla que los precios vayan en dependencia de los propios ingresos. ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene cualquier país azucarero? El mercado doméstico. Y es el mercado que lamentablemente, históricamente, hemos echado por la borda. Por la puja entre unos y otros, la pugna entre peleo contigo, más barato, menos barato. Realmente es un mercado muy sano, potencialmente importante, que a pesar de los pesares con la importación de fructosa, de maíz y toda la sustitución, son temas que, bueno, ameritarían conferencias para poderlo desarrollar. Pero bueno, entonces en este caso, importante también es señalar que México fue un gran importador de alcohol y sigue siendo un gran importador de alcohol a pesar de la producción nacional, aunque se ha ido reduciendo. No sé las cifras hoy en día, pero anteriormente hay un listado de productos que se obtuvieron a través de alcohol importado. Y otra paradoja, un sector que lo podía ofrecer, lo dejó no lo pudo dar en virtud de que había una sustitución por un alcohol de menor precio. Hoy en día me atrevo a señalar que por mucho que sea, también se puede, de toda la importación de alcohol, es la que rige el precio doméstico, no tanto la producción nacional. Entonces el costo pasa a ser segundo término contra la importación. Y aquí también señalar, era Vox Populi, que una gran cantidad de este alcohol pues entraba bajo fracciones que no cubrían precisamente el arancel correspondiente. Otro tema no menos importante y también descuidado es el agua. El agua, la recuperación del agua que trae la caña, o sea, los condensados que pueden darse, que normalmente se utilizan dentro del propio balance energético del ingenio. Si queremos tener una fábrica eficiente, tenemos que recuperar la mayor cantidad de condensado, libre de contaminación y con la mayor temperatura posible. Pero también, si vemos de unos años a la fecha, ¿cuál ha sido el negocio más productivo, más próspero para los embotelladores, por ejemplo, de refrescos? Pues ha sido el agua embotellada. Un litro de agua te cuesta una fortuna. Y se han hecho algunos experimentos, ahí sí, a nivel muy limitado, en Central Progreso y Central Mozorromo, con el fin de potabilizar esos condensados y embotellarlos. Lamentablemente no ha prosperado más, pero es un tema importante que se apunta como potencial dentro del agrosector o para el agrosector. Los lodos de proceso, ¿qué podemos hablar y decir? Bueno, básicamente las enmiendas orgánicas a través de restitución de lo que año con año se le está secuestrando al suelo con la cosecha, es restituirle gran parte de esa tierra a través de la cachaza, pero es una cachaza de alguna manera que puede ser composta enriquecida, o también restituirle gran parte como un mejorador de suelos, como tradicionalmente se usó. Es uno de los aspectos importantes. En esto hay, bueno, afortunadamente muchos ingenieros hoy en día ya están trabajando en este sentido. Nosotros por nuestra cuenta podemos hablar de que la producción de composta rebasa ya las 7.000 toneladas de producto final por hectárea y que se están restituyéndole al campo a través de las siembras, o sea, para abono de siembras, que lamentablemente en los últimos años ha sido uno de los problemas serios y creo yo el mayor del sector azucarero nacional hoy, que es la falta de renovación de cepas, en virtud de que es la propia crisis económica, pero es un tema que va por ahí.
También en este sentido, bueno, ya se habló de las vinazas como una fuente aportante de potasio fundamentalmente, pero también una gran preocupación por la contaminación que se genera si no se cuida precisamente el cómo disponer estas vinazas en el suelo. Ahora, creo que vale la pena mencionar un tema que de suyo abrió una gran expectativa, que fue lo que se conoció como el árbol de la caña, que era una industrialización integral de la caña para diferentes fines. Obviamente la producción de azúcar, uno de ellos, pero también el aprovechamiento para producir jarabes comestibles, para aprovechar el bagazo para tablas duras, celulosa, etcétera, etcétera. Este fue un proyecto que se desarrolló y se instaló en el ingenio La Purísima en Jalisco. Desafortunadamente fue creo yo, un gran error haber apostado todo al proyecto como tal, eliminando de facto el aprovechamiento, la utilización de los molinos, sustituyéndolo por unas máquinas descortezadoras como tal. Esto, pues bueno, fracasó y pues quedó planchado. Se retoma años después en Ingenio del Refugio a través de una planta piloto. Esta planta piloto, prácticamente, ¿en qué consiste? Precisamente una planta con una capacidad para 1 tonelada de caña por hora, aproximadamente. La caña tiene que alinearse muy bien para entrar a la descortezadora, son unos rodillos con cuchillas, que lo que hacen es le separan la corteza de la caña y se va por un lado la corteza, que vendría a ser literalmente una gran aportante de impurezas, color y demás, y se le puede dar un tratamiento precisamente como tablas duras o papel o lo que se quiera hacer. Y el corazón de la caña se extrae el jugo a través de una prensa de tornillo. Una prensa de tornillo, sale un jugo muy claro, ese jugo se clarifica, se filtra, se microfiltra, se ultrafiltra con diferentes filtros materiales cerámicos para quitarle el sabor al sabor a la caña como tal. Después se concentra en evaporadores de placas hasta obtener un producto de 70 brix aproximadamente. Este era un proyecto muy importante que se tuvo conjuntamente con una empresa juguera, no digo el nombre para el comercial. La idea era producir un juguito pequeño de los que había, con un sabor a fresa, a melocotón, a lo que fuera, pero con la riqueza implícita de la caña. Entonces iba a ser un hitazo. Desafortunadamente aparece el villano, aparece la importación de la fructosa y se cancela el producto por la diferencia de precio. Obviamente que aquí hay que señalar y seguir señalando que esa fructosa llega con todo el apoyo, subsidios de origen, y a nosotros se nos acusa de subsidiar con precios altos. Es un absurdo. Pero ¿qué hablar de los productos moldeados a partir precisamente de bagazo de caña? Aquí hubieron 2 experiencias que yo recuerde fundamentales. Una en el ingenio de quesería, donde se produjeron tablas duras, y la otra en el estado de Sinaloa, en una empresa que se llamó Fibracin, una planta que trajeron de Puerto Rico, si mal no recuerdo, para hacer tableros, plafones, pero lamentablemente no prosperó la iniciativa. Aquí, en todo esto, repito, mientras nosotros sigamos en el esquema de que lo importante solamente es producir azúcar y nos olvidemos de como el caballo que va hacia adelante nada más, difícilmente estos proyectos vayan a volar. ¿En virtud de qué? De que el costo de la caña es alto. Entonces, si queremos de alguna manera encontrar alternativas viables para poder integrar cadenas productivas que sean ganar-ganar en los 2 sentidos, pues difícilmente ese tipo de proyectos puedan ir adelante, porque hay competidores, precisamente la madera, que es difícil competir, y hoy en día las propias importaciones, con la apertura indiscriminada de fronteras, con los tratados y demás, ¿no?